reveladas dos historias escalofriantes de brujas reales, oscuros secretos que embrujan y atrran. Javier caminaba por la carretera de tierra, el viento susurrando como un lamento lejano. La noche había caído, y la oscuridad envolvía el pueblo. Las historias sobre la bruja que habitaba en el monte cercano no cesaban, ancianos murmuraban sobre su maldad, sobre cómo había despojado de vidas a los animales y había hecho desaparecer a aquellos que osaban violar su territorio, llevándolos a un mundo de horror que jamás regresaba. Javier, un joven vendedor del mercado, sentía el sudor frío recorrerle la espalda, cada paso lo hundía más en el pánico. Para colmo, Sofía, su adorada hermana, aún no llegaba a casa. Ella siempre era puntual, y la ausencia de su risa iluminaba todo, lo llenaba de preocupación, las sombras se alargaban a su alrededor, y los chillidos lejanos de las aves resonaban en su mente, como un presagio siniestro. Javier cerró los puños, apretando su respiración, mientras la carretera se tornaba cada vez más aterradora. La leyenda de la bruja vivía en cada rincón, y su corazón latía desbocado al pensar que podría estar en peligro. Compulsado por el miedo, tomó una decisión desesperada, debía adentrarse en el monte, con cada paso que daba, las luces entre los árboles lo llamaban. Al principio parecía un alivio, un destello de esperanza, pero pronto se tornaron en un espectáculo dantesco. Javier se detuvo, paralizado. Allí, seres deformes danzaban, retorcidos en movimientos grotescos, mientras sus rostros familiares se distorsionaban en un éxtasis de terror. Su mejor amigo de la infancia, quien una vez le había compartido risas bajo el sol, ahora miraba con ojos en blanco, sus labios formaban palabras en un idioma oscuro y olvidado. La realidad se desmoronaba, y el hogar que conocía se deslizaba entre sombras. Javier sintió cómo sus entrañas se revolvían, la conexión con su hermana, ese refugio seguro, se desvanecía con el miedo, su mente corría, buscando respuestas, pero todo lo que encontró fueron ecos de supersticiones. ¿Qué le había pasado a Sofía? La desconfianza de su comunidad pesaba sobre él, y cada una de las viejas leyendas era un recordatorio doloroso. ¿Por qué lo miraban como si fuese un extraño en su propia vida? La bruja, decían, era la guardiana de secretos oscuros, y Javier estaba a punto de descubrir uno que cambiaría todo. Entonces, de entre las sombras, apareció la bruja. Su mirada no solo era aterradora, era trágica, como si el mundo entero pesara sobre sus hombros. Y en un susurro, suave como el viento, le reveló una verdad desgarradora: Sofía no estaba perdida, estaba atrapada en un secreto familiar que jamás debió revelarse. Javier sintió el suelo ceder bajo sus pies, y en ese momento, comprendió que todo aquello era más profundo de lo que jamás había imaginado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la atmósfera se volvió densa, y el aire era como plomo. Javier sintió que el tiempo se detuvo. La lucha entre salvar a Sofía y enfrentarse a la bruja se volvía inminente, mientras los ecos de aquellos que desaparecieron resonaban en sus oídos. La sensación de que la noche lo consumiría se hacía más palpable. Javier estaba ahí, ante la verdad de su linaje, y supo que la batalla final apenas comenzaba. Escaparía de este oscuro destino, o sucumbiría ante los secretos que siempre habían estado ocultos bajo el manto de la bruja. La noche, con sus peligros, lo atrapaba, y su corazón gritaba en un eco de desesperación. Javier se quedó paralizado, la revelación de la bruja retumbando en su mente. ¿Un secreto familiar? Trató de asimilarlo, pero el miedo lo asfixiaba. La imagen de Sofía, su sonrisa iluminando los días nublados, se desdibujó ante él, reemplazada por la sombra que cada vez la alejaba más. El evidente dolor en los ojos de la bruja parecía un recordatorio del pasado, de decisiones que nunca se tomaron y de pesadumbres que pesaban crónicamente en su linaje. ¿Qué has hecho?, preguntó Javier, la voz temblorosa,
una mezcla de coraje y desesperación. La bruja simplemente sonrió, una mueca que hizo que la oscuridad se volviera aún más densa. Con un movimiento lento, abrió sus manos y reveló un pequeño objeto brillante, un medallón que chisporroteaba con una luz espectral. Javier sintió que su corazón se detenía, le pertenecía a Sofía. La imagen de su hermana, moldada por la incertidumbre, lo empujó hacia adelante. Ellos te han vendido, como sacrificio a las sombras, dijo la bruja, su voz un eco en el aire. Tu familia ha estado enredada en esto durante generaciones, un escalofrío recorrió su espalda. Las historias que su madre le contaba de aquellas noches de luna llena, rituales de protección, danza de sombras. Todo parecía cobrar vida a su alrededor. Esa noche, todo lo que creía, todo lo que amaba, estaba en juego. Javier dio un paso hacia ella, decidido a recuperar lo que era suyo, pero la bruja levantó la mano, bloqueando su avance. No es tan simple, joven. Debes entender que los lazos de sangre tienen un precio y el tuyo puede ser mortal. Las palabras resonaron en su mente. Javier sabía que tenía que elegir, dejar que el miedo gobernara o luchar por Sofía. El medallón brilló aún más, y su reflejo dibujaba imágenes distorsionadas de su infancia. De repente, en la penumbra, oyó un llanto, un grito desgarrador que atravesó la bruma de la noche. La voz era familiar, y su corazón se partió en millones de pedazos. Sofía susurró, su voz casi ahogada, los ojos de la bruja se entrecerraron, y con un gesto de su mano, las sombras a su alrededor comenzaron a bailar más rápido. La bruma se alzó, formando un portal oscuro lleno de susurros y lamentos. Un frío helado lo invadió, como si todo fuera a colapsar en ese instante. Si la quieres, debes cruzar este umbral, dijo la bruja, su voz ahora un murmullo escalofriante. Javier sintió un impulso irracional. Comprendía que la verdad detrás de su sangre era más tenebrosa de lo que había imaginado. Pero no podía dejar sola a Sofía. Con cada segundo que pasaba, su grito se hacía más fuerte, y el amor fraternal lo empujó hacia adelante. Sin pensarlo más, se arrojó hacia el portal, el vacío pareciendo absorberlo de inmediato. El mundo se tornó borroso, y los ecos lo rodeaban, risas, lamentos, y susurros de advertencia. Cuando sus pies tocaron una superficie sólida, todo lo que conocía se desvaneció. Estaba en un lugar que no era de este mundo, donde la luz apenas existía, y las sombras se retorcían como si tuvieran vida propia. La bruja había cumplido su promesa, pero el precio estaba muy lejos de ser claro. Javier cerró los ojos, respirando hondo. El grito de Sofía llenaba el aire, y él estaba decidido a encontrarla, aunque supiera que al hacerlo despertaría secretos que tal vez debieran permanecer enterrados, y en lo profundo de la niebla, una figura se asomaba, ojos brillantes y una risa siniestra que resonaba como un eco de un pasado oscuro. ¿Te atreves a seguir, Javier?, preguntó una voz familiar. Era el momento de enfrentarse a la verdad que nunca imaginó. Las sombras se movían rápidamente, y el destino de su hermana pendía de un hilo. ¿Podría salvarla antes de que la oscuridad se lo llevase todo? La pregunta pesaba más que todas las pesadumbres acumuladas en su familia, y el tiempo se agotaba. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, atravesando la niebla densa que lo rodeaba. De pie, su mente permanecía anclada a la claridad de su amor por Sofía, pero la incertidumbre de su entorno empujaba su valía al límite. La risa en el aire lo pulsaba, como un eco lejano, haciendo que la oscuridad lo apretara sin clemencia. ¿Dónde estás, Sofía?, gritó, su voz resonando en el vacío. Los ecos se perdieron, dejándolo solo con sus pensamientos aterradores. Sin embargo, las sombras comenzaron a cobrar forma, duales y retorcidas, como si fueran extensión de sus propios temores. Instantáneamente, el rostro de Sofía emergió de la nada, su mirada pidiendo ayuda, pero su figura se desvanecía una y otra vez, un reflejo de cristal roto. No, exclamó, y un impulso ardiente lo llevó a correr hacia lo desconocido. Cada paso lo acercaba a un abismo impreciso, pisando sobre un suelo helado que parecía moverse bajo sus pies. Las criaturas serpenteantes en las esquinas de su visión susurraban en lenguas antiguas, murmullos que se entrelazaban entre los latidos de su corazón. Algo grande y voraz lo observaba, y Javier sintió el peso de la sombra de la bruja tras de él, como un aliento helado. Avanzó con pasos titubeantes, temeroso de ser devorado por la oscuridad.
Pero el grito de su hermana lo mantenía firme. Justo cuando su determinación tambaleaba, un resplandor intermitente lo desvió de su camino. Fue como un faro en medio de una tormenta. Javier, la voz de Sofía era suave y melódica, pero entrelazada con desesperación, corrió hacia el resplandor, que se intensificaba a cada segundo. Al llegar, se encontró frente a un altar cubierto con símbolos extraños y una vela negra encendida en su centro. El medallón de Sofía brillaba intensamente, inmóvil, como si estuviera esperando por él. A su alrededor, visiones distorsionadas de su familia se manifestaban. Su madre en palabras de advertencia, su padre murmurando con tristeza, y sus abuelos, pidiendo fuerzas en un dilema que ni siquiera ellos lograban entender. Javier llamó Sofía de nuevo, ahora más cercana, más angustiada, el camino se iluminó momentáneamente, pero la figura que estaba detrás de él avanzó. Un susurro helado le llegó a la nuca, y supo que no estaba solo. La bruja había cruzado el portal. «¿Ves, joven?», dijo ella, su voz suave, pero cortante como un cuchillo. «Este es el lugar donde todo comenzó. Aquí, la sangre y la traición se entrelazan, las sombras danzaban a su alrededor, obscenas, retratando el dolor y la oscuridad que giraban en su linaje». Javier sintió que su corazón latía con fuerza, los secretos de su familia se levantaban de las sombras, revelando sus pesadillas más oscuras. «¿Sabías desde el principio lo que vendría?», preguntó, un nudo de furia y dolor en su pecho. La bruja se encogió de hombros, su sonrisa maliciosa iluminando la penumbra. «No soy yo quien te ha traído aquí. Fueron ellos y tú mismo», replicó, apuntando con un dedo al altar. «Si quieres salvarla, tendrás que elegir». El aire se volvió denso, y la tensión se palpaba casi físicamente. Javier podía sentir a Sofía cerca, su grito se entrelazaba con el murmullo de las sombras, exigiendo su atención. «Hazlo, Javier», gritó ella, su tono cargado de angustia. «No dejes que la oscuridad me consuma». Desesperado, él miró al altar. Frente a él se le presentaron los ecos de su familia, sus errores y decisiones. Sin pensarlo más, se acercó a la vela negra, sentía que la respuesta a su pesadilla estaba a un paso. Pero la bruja se acercó, su rostro ahora un puño de furia. «No puedes jugar con fuerzas que no comprendes, niño. Un precio tiene que pagarse». La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor. Javier supo que el tiempo se acababa y la elección le pesaba como una losa. Pero en ese instante crucial, un susurro helado pareció atravesarlo: «Si no lo haces, Sofía será devorada». Atrapado entre la luz y la oscuridad, Javier se enfrentaba a una decisión que podría definir su destino y el de su hermana. Al extender la mano en busca del medallón que brillaba con una luz ensordecedora, el abismo entre ellos se estrechaba más y más. ¿Estaba listo para enfrentarse a los demonios de su linaje, o cedería ante sus propios miedos? La sombra de la bruja se proyectó sobre él como la condena, y la oscuridad lo envolvió de nuevo. Una risa helada resonó, y las sombras parecían aplaudir. ¿Sería su final o el inicio de algo aún más aterrador? Javier sintió como la adrenalina comenzaba a salir de su cuerpo, dejando solo el frío y el temor. La sombra de la bruja ondulaba como un estandarte oscuro, llenando el aire con un hedor a sombra y descomposición. Su mano temblaba a milímetros del medallón, que ahora parecía poseer un pulso propio, un latido que resonaba con la angustia de Sofía. «No puedes dudar», gritó ella, desesperación en sus ojos. La bruja se reía, su risa resonaba como un eco maldito, y cada carcajada hacía vibrar la piel de Javier, como si lo despertara de un sueño terrible. Con un grito que brotó de su pecho como un rugido animal, Javier cerró su mano alrededor del medallón. La energía recorrió su brazo, una fiebre intensa que lo llenó de una luz brillante y del dolor punzante de la oscuridad que lo rodeaba. Las sombras chascuaron al contacto, como si alguien estuviera rompiendo un cristal. «Has sellado tu destino», murmuró la bruja, su voz objetiva y fría como el acero. En ese instante, una visión se desató ante él. Imágenes de su familia atormentada por secretos oscuros, sombras alimentándose de su dolor, miradas de culpa, traiciones olvidadas. Recordó glucosa en la vida cotidiana, pero también el sabor a ceniza de la traición. Sofía, su hermana, atrapada en una red viscosa de engaños. «¿Qué precio?», preguntó,
sintiendo que las palabras se arrastraban con el aire frío. La bruja sonrió, y la oscuridad se espesaría. Sangre por sangre, dolor por dolor. Una vida a cambio de otra, dijo, su voz apenas un susurro, pero capaz de atravesar el alma. La risa de Sofía se volvió un susurro distante. Debía actuar rápido, no podía permitir que la oscuridad tomara a su hermana. La bruja se acercó a él, extendiendo los dedos al medallón, su toque era como un vacío del cual emanaba un eco de maldad. ¿Quieres salvarla, Javier? Entonces tendrás que sumergirte en la oscuridad. No puedes enfrentar tus demonios sin aceptar su poder, desafió. La bruja dio un paso atrás, dejando espacio para que él decidiera. Las sombras danzaban a su alrededor, acercándose a él como un manto que lo envolvía. Javier sintió que el medallón se encendía, fuego en su mano. ¿Debía sacrificar algo o a alguien que amaba para salvar a Sofía? La idea lo horrorizaba. Javier, gritó Sofía. Su rostro se acentuó en la penumbra. No te dejes llevar, no caigas en su trampa. La intensidad del momento lo envolvía, cada latido de su corazón resonando en su mente como un tambor de guerra. La bruja estaba cerca, su mirada fija e intensamente fría, dispuesta a ofrecerle un camino empapado en terror, pero también en poder. Con cada instante que pasaba, Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El abismo estaba llamando, y sabía que el temor no era una opción. Era ahora o nunca. Haré lo que deba, declaró, aunque su voz temblaba. Un miedo profundo le oprimía el pecho, y al pronunciarlo, el eco de sus palabras recorrió la oscuridad, como si el abismo respondiera a su desafío. Las sombras se aglomeraron, y una risa de satisfacción emergió de la bruja. Ella alzó su mano, invocando formas grotescas de oscuridad que parecían cobrar vida. Javier sintió un tirón en su interior, un llamado que lo obligaba a enfrentar los ecos de su pasado. En ese momento, comprendió, su lucha no solo era contra la bruja, sino contra aquellos que llevaban su sangre, sus miedos, y sus secretos. Tenía que mirar hacia el abismo y no flaquear, pero, de repente, el altar comenzó a vibrar, y los símbolos ancestrales brillaron con una luz rojiza. Un retumbar se alzó, y el aire se volvió pesado con energía oscuramente palpable. La risa de la bruja se desvaneció, sustituida por un susurro tenebroso que reverberaba en la niebla. Prepárate, Javier. Lo que viene será tu mayor prueba. La niebla comenzó a girar y a remolinarse, y en el centro de todo, rasgos familiares se comenzaron a formar. Javier sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, llevándolo hacia las profundidades de su historia familiar. Las voces ya no eran ecos distantes sino gritos llenos de advertencia. Estaba atrapado en un ciclo de sombras donde lo desconocido parecía entrelazarse con cada decisión que había tomado. Mientras el dolor y la culpa se levantaban, supo que debía enfrentar no solo a la bruja, sino a las almas atormentadas que lo habían llevado hasta aquí. La oscuridad no solo era un enemigo, era parte de él. Y antes de que pudiera aprender el alcance de su revelación, todo se volvió negro, y Javier desapareció en un abismo de recuerdos que lloraban. ¿Qué secretos del pasado lo acechaban ahora? Las sombras se acercaban, y el corazón de Sofía latía con fuerza. Su tiempo se estaba agotando. Todo se detuvo. La oscuridad había atrapado a Javier, un silencio aterrador lo envolvió. No había ecos ni susurros, solo una paz inquietante, como el momento justo antes de que estallara una tormenta. El medallón tembló en su mano, una llama tenue palpitando entre las sombras. La bruja y Sofía habían desaparecido, pero su presencia permanecía en el aire, como un olor agrio que se negaba a disiparse. Todo lo que quedaba era un vasto vacío, lleno de promesas rotas y rumores de traición. Javier sintió que caminaba en un laberinto de recuerdos. Las paredes eran sombras que susurraban fragmentos de su infancia. La risa de su hermano, la voz de su madre al llamarlo a cenar, incluso los gritos de su padre en noches de tormenta. Estos se entrelazaban en una melodía disonante, un canto de sirenas que lo invitaba a rendirse. No, gritó, violando el silencio como un acto de desesperación. Pero la respuesta fue solo un eco vacío, un recordatorio de su soledad. Se obligó a avanzar, cada paso era como un tirón en el pecho, como si un hilo invisible lo atraía hacia el abismo, hacia una revelación sombría. Las sombras se desdibujaron en figuras reconocibles.
Su padre, herido y pálido, lo miraba con ojos llenos de decepción, las imágenes de los secretos familiares salpicando la escena. Una parte de él había querido olvidarlas, ahora, esas memorias se convertían en sus carceleros. Javier sintió el calor de la culpa brotar como veneno en sus venas. Javier susurró la imagen de su madre. Su voz estaba llena de tristeza y angustia. «Fuiste el elegido». «¿Elegido para qué?», preguntó, con la voz quebrada. Las sombras se unieron a su alrededor, creando un coro de risas crueles y murmullos ininteligibles, cada palabra era un ataque, cada latido de su corazón un recordatorio de sus miedos. Él había sido parte de la historia familiar, de los pactos oscuros hechos hace generaciones. Lo que llevaba en su sangre era más que una carga, era un legado que lo perseguía, una neblina comenzó a formarse casi familiar. Sofía, atrapada en el centro, su rostro lleno de terror le hizo revivir el momento en que todo cambió. Recordaba su risa, sus juegos, y cómo todo se arruinó aquella noche oscura. La bruja, la tierra oscura, las promesas de un poder prohibido. De repente, Sofía se giró hacia él, su voz resonando clara en medio del lamento. «Javier, déjalo atrás. No te dejes llevar por lo que somos. Lucha por quienes somos realmente, no por los secretos que nos atan». El medallón brilla en su palma, como un faro de esperanza en un mar de desesperación. Esa luz parecía ofrecer un camino, un hilo dorado que podría guiarlos de regreso a la realidad. Pero antes de que pudiera reaccionar, la bruja apareció detrás de Sofía, un espectro acechante. Su mirada atravesó las sombras, fija y amenazante. «Siempre estás a un paso de la verdad, Javier. Pero también de la perdición», dijo la bruja, su risa resonando como una tormenta. Javier sintió que la desesperación lo invadía. La herencia de su familia estaba viva frente a él, no solo sus miedos, sino el poder que adquiría a cambio de sacrificios. Sofía y él debían enfrentar los mismos horrores. «Ya no hay vuelta atrás», respondió, aferrándose al medallón con fuerza, dispuesto a desafiar a la bruja, pero el suelo se agrietó, y una oscuridad más profunda emergió, arrastrando a Sofía hacia el fondo. Los gritos de advertencia resonaron en su mente, como ecos apagados de un pasado no olvidado. La bruja se rió, sus ojos carmesí brillando con malicia. «¿Realmente crees que puedes romper el ciclo?», dijo ella, mientras las sombras se movían amenazadoramente alrededor de Javier. El tiempo se desvanecía. La verdad estaba cerca, pero el sacrificio era inminente. Y mientras su corazón latía con fuerza, Javier se dio cuenta de que debía enfrentar no solo a la bruja, sino a la oscuridad en su propia sangre. El medallón lo salvaría o lo condenaría. Un nuevo rugido de las sombras retumbó en el aire, un grito que desgarraba el silencio. Javier comprendió que al final, él también acabaría enfrentando la esencia de lo que era. Las sombras se alzaron, listas para devorarlo todo. ¿Podría Javier superar la maldición de su linaje antes de que fuera demasiado tarde? El temblor de la tierra fue seguido por un susurro que surgía del fondo de la oscuridad, como si las sombras estuvieran dialogando entre sí. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La bruja sonrió, y la imagen de Sofía se desvaneció en una nube de humo gris. «No podrás escapar, Javier. Estás atrapado en este ciclo, como lo estuvo tu padre, y su padre antes que él. La sangre llama». El eco de sus palabras resonó, atravesando su mente. ¿Qué significaba eso de la sangre? Era un peso que llevaba sin entender del todo. Las sombras danzaban en torno a él, inseparables, como si tratasen de enseñarle los secretos que siempre había ignorado. Con el medallón iluminando su camino, Javier dio un paso hacia la brecha oscura que se había creado. Esa luz parecía protegerlo, como un escudo contra la maldad que acecha, pero el miedo seguía corroyendo su interior. Entre las oscuras olas de angustia, recordó su infancia, las advertencias de su abuela sobre los pactos de la familia. «Te dejaste llevar por el orgullo», reclamó la voz de su madre, ahora más clara, más cercana. «Nunca se debe jugar con lo desconocido, Javier». La imagen de su madre se hizo más difusa, como un río redentor que fluía entre la niebla. Unidos a ella, recuerdos de advertencias ancestrales y el eco de un lamento. Había una verdad oculta, un secreto familiar atado a la brujería, a lo que él ahora enfrentaba.
La historia de su familia lo había conducido precisamente a ese instante. ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó, su voz llena de miedo y determinación. De repente, la bruja levantó su mano y el suelo tembló violentamente. Las sombras comenzaron a moldearse en figuras familiares, amigos, conocidos, cada uno con un rostro de terror y angustia. Un espectáculo macabro que lo rodeaba. ¿Ves? Todos están a tu disposición. ¿Deseas más poder? Solo tendrás que sacrificar lo que más amas. Javier se sintió abrumado, su mente gritando en conflicto. Sofía, no podía permitir que ese destino oscuridad le tocara. Tenía que luchar. Con el medallón brillando intensamente, se enfocó y gritó, no he venido a buscar poder. Solo quiero liberarnos de esta carga. El suelo se agrietó aún más, pero el medallón brilló, iluminando la sala de sombras. La bruja retrocedió como si el destello del amuleto la quemara. Las sombras se cuentan, desvaneciéndose en el aire como cenizas. Con cada segundo que pasaba, el abismo parecía zapatear más fuerte. Al mismo tiempo, el grito de Sofía resonó intensamente en su mente, instándolo a actuar. No podía rendirse, pero entonces, desde la penumbra, otra figura surgió. Era su hermano, el que había perdido años atrás, su rostro marcado por una mezcla de tristeza y resignación. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas al verle, pero la culpa lo invadió de inmediato. Tú no deberías estar aquí, gritó, la voz quebrada por el caos que lo abrumaba. Es hora de que enfrentes la verdad, hermano. La sangre siempre encuentra el camino de regreso. Si no rompes el ciclo, nunca verás la luz del día. La bruja sonrió, sus ojos brillaron con malicia. La tensión en el aire creció, la elección era abrumadora. ¿Podía Javier encontrar en su interior la fuerza suficiente para poner fin a la oscura herencia que lo perseguía? El reloj de la desesperación marcaba los segundos. El poder del medallón pulsaba en su mano, mientras se enfrentaba a la sombra de su hermano, ardiendo de amor y traición. Se encontró en una encrucijada, salvar a Sofía o enfrentar lo que su familia había arrastrado por generaciones. Las sombras se abalanzaron sobre él, dispuestas a engullirlo. Estamos listos para la elección, Javier, murmuró la bruja, alzando el rostro con una risa que agrietó el alma. Mientras la oscuridad se cerraba, un grito desgarrador resonó en su mente. El destino está en tus manos. El medallón se iluminó aún más. La pregunta que pendía en el aire era innegable: ¿podría incrementar su sacrificio y descubrir la verdad, o se hundiría por siempre en el terror de lo que jamás quiso ser? El instante se hizo eterno. Javier sintió como el sudor frío empapaba su frente, mientras las sombras lo rodeaban, susurros intoxicados llenando el aire con promesas de desastre. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor, marcando el tiempo que se esfumaba. La bruja, con su risa siniestra, se acercó, como un depredador hacia su presa. Javier miró hacia la figura de su hermano, incapaz de decidir si su aparición era un rayo de esperanza o una trampa más en la oscura red que lo envolvía. El rostro de su hermano se distorsionaba, atrapado entre la angustia y la tristeza. No podía permitir que su culpa lo consuma. No hables más. No soy como tú, gritó, su voz llena de una determinación que chocaba con el miedo que le apretaba el pecho. Las sombras temblaron momentáneamente, como si fueran energías que sintieran la ruptura, pero la bruja, con una mirada cruel, extendió sus manos. El suelo comenzó a desgajarse, abriendo una grieta profunda, que parecía una boca dispuesta a tragarlo todo. Cada decisión tiene su precio, Javier. La sangre llama a más sangre, y tú lo sabes. ¿Qué estás dispuesto a entregar? Sin pensarlo, Javier alzó el medallón, su luz intensificándose y provocando que las sombras retrocedieran un poco, como si el brillo ardiente les causara un dolor desconocido. Su corazón ardía al pensar en Sofía. Nunca haré un trato contigo, espetó, sin poder contenerse. La bruja siseó, su figura se distorsionó, como una ilusión desvaneciéndose ante la luz del día, pero su risa retumbaba en la mente de Javier. Una risa que hablaba de antiguas maldiciones y secretos profundos, de la historia de su familia enrollada en la oscuridad. La verdad siempre es más aterradora, ¿no lo crees?, le susurró, curvando sus labios en una sonrisa que revelaba dientes afilados. Descúbrela, o perderás lo que amas más.
Con cada frase, las imágenes de Sofía eran más vívidas, sus ojos llenos de esperanza, su risa resonando en su memoria. Pero también, los recuerdos de su hermano, la angustia que había sentido al perderlo a causa de decisiones imprudentes. Podría permitir que más tragedias nublaran su vida, a su alrededor, las sombras comenzaban a retorcerse, atrapando a los que amaba, convertidos en marionetas de una danza macabra. Las figuras se transformaban en la abominación de sus recuerdos, y cada rostro que veía confirmaba el peso de su legado familiar. La bruja sonrió, asintiendo como si entendiera sus pensamientos. Tú eres el legado, Javier. Este juego no ha terminado hasta que tú elijas. Y de repente, un cristiano destello surgió en el abismo, como un faro en el caos, una verdad que iluminaba su alma y urgía a liberarse de este ciclo dorado. Javier cerró los ojos, enfocándose en el poder del medallón, su esencia conectada con cada rincón de su ser, y gritó, destruiré el ciclo. No más sangre. El grito resonó como un eco que atravesó el tiempo, y mientras las sombras se acercaban, Javier sintió una onda de energía irrefrenable. Aún así, un profundo sentimiento de temor se apoderó de él. ¿Acaso había realmente la posibilidad de romper la maldición? Las sombras respondieron al grito del medallón, una vibración que lo hizo tambalear, y en un instante, la risa de la bruja se convirtió en un grito agudo, metálico, mientras el abismo se intensificaba. De repente, la grieta pareció liberar un torrente de luz y sombras entrelazadas, casi como una batalla interna. Su destino se estaba reformulando a medida que caía en ese torbellino de emociones. La batalla final había comenzado, y ahora Javier sabía que no solo se trataba de él. Justo cuando la luz del medallón parecía alcanzar su cúspide, una voz emergió del abismo oscuro, cubierta de ecos y angustia conocida. Ayúdame, Javier, era Sofía. Su voz desgarradora atravesó todo y un nuevo terror asaltó su pecho. El ciclo de la oscuridad no solo lo atrapaba a él, sino que ahora también a ella. La elección final se avecinaba, y el abismo a sus pies lo convocaba. Los oscuros secretos estaban a un paso de ser revelados. Pero, ¿qué haría Javier cuando se enfrentara a la verdad? El grito de Sofía resonaba en su mente, como un eco desesperado que hacía vibrar su ser. Javier sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía en un caos de luces y sombras, mientras la oscura grieta devoraba la esperanza. No podía dejar que la atraparan. Sofía, voy a salvarte, gritó Javier, aunque su voz sonaba más débil que su deseo. Las sombras, enfurecidas, se arremolinaron. Entre susurros y lamentos, sus figuras distorsionadas se acercaron, sus rostros conocidos pero retorcidos por el dolor. La culpa lo golpeó con fuerza. Recordó cada error, cada decisión que había tomado había dejado que la oscuridad se filtrara en su vida, en la de su hermano, en cada rincón de su familia. Pero ¿qué podía ofrecer a cambio de Sofía? La risa de la bruja retumbaba a su alrededor, como un canto de sirena, casi hipnótico. Javier apretó su medallón, su luz brillando intensamente, como una antorcha en la negrura. Basta, gritó, intentando ahogar los murmullos. No soy parte de esto, no seré como ustedes. Las sombras titubearon, como si el dolor punzante de sus palabras las hiriera. Pero la bruja saltó a la acción, moviendo sus manos en un gesto que parecía contener el poder de los 1000 años. Tus gestos no importan, hijo de la oscuridad. Ellos son parte de ti. Y, con un movimiento, las sombras comenzaron a tomar forma, revelando rostros familiares, un primo perdido, amigos que había traicionado, e incluso su hermano, todo por su culpa. Cada figura se acercaba, su aliento helado atrapándolo en un torbellino de remordimientos. La luz del medallón vaciló ante la presión. La verdad dolía más que cualquier otro tormento. El impulso de retroceder casi lo venció. Pero un instante le bastó para recordar el amor de Sofía, su risa contagiosa que iluminaba hasta el rincón más sombrío de su vida. ¿Por qué me haces esto?, preguntó a la bruja, buscando en sus ojos secos alguna respuesta, algún vestigio de compasión. La bruja se acercó, su rostro horrible llena de desdén. Porque la esperanza es una ilusión muy divertida, Javier. Crees que puedes salvarla, pero ella se estaba acercando al abismo mucho antes que tú. En un instante de claridad, Javier recordó lo que su abuela había dicho sobre los sacrificios y el amor. Si quería salvar a Sofía,
Tenía que enfrentar los secretos oscuros que su familia había guardado durante años. Esa maldición que lo seguía y que él ahora debía romper. Quiero saber la verdad. Lo haré, reveladme el secreto que arrastra a todos por el abismo. Dijo, la voz firme, mientras la luz del medallón comenzaba a intensificarse, empujando las sombras hacia atrás, las risas se convirtieron en gritos, y la bruja, viendo que su poder comenzaba a desmoronarse, se lanzó hacia él en un tumulto de sombras, intentando arrastrarlo hacia el abismo. Fue en ese momento, en el calor de la batalla, que Javier vio algo inusual en la grieta, entre las sombras, una figura fantasmal emergió lentamente. Era un anciano, su mirada sabia y profunda, casi familiar podría ser su abuelo. La figura se acercó a él, y por un instante, la oscuridad se detuvo, y todo se tornó en silencio. Javier, el verdadero sacrificio no es solo en el presente, sino en la aceptación de tu historia. Debes elegir. Las palabras reverberaron en él, una opción aterradora ante la inminente pérdida. Sofía seguía pidiendo ayuda desde algún rincón de la oscuridad, mientras Javier tomaba conciencia de su camino, un nuevo grito surgió detrás de él. ¿Era acaso la voz de su hermano? El eco de una verdad antigua puso en jaque su decisión. La elección llamaba a gritos y el tiempo se transformaba en su único enemigo. ¿Podría realmente enfrentar su legado y liberar a Sofía en el proceso? O tal vez, caer en la misma oscuridad de su familia, las sombras regresaron con furia. La realidad se retorcía, y cada segundo estaba cargado de suspense. La verdad sobre el pasado y el sacrificio estuvo por siempre en la balanza, pero ¿qué lado elegiría? Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la grieta se abría más, devorando todo lo que conocía. La figura del anciano parecía brillar con un destello de esperanza, aunque su mensaje retumbaba como un tambor en su mente. El sacrificio, la verdad, murmuró, mientras giraba su mirada hacia la oscuridad que lo rodeaba. El grito de Sofía se entrelazaba con un murmullo de voces familiares, clamando, gritando, a veces riendo. La bruja se reía, disfrutando del horror que desencadenaba en su interior. No tienes tiempo, Javier. Elige, la voz del anciano se hacía eco, una advertencia y un llamado al mismo tiempo. Las sombras comenzaron a girar en un torbellino, entrelazándose y formando un nudo retorcido. Eran caras conocidas, pero distorsionadas, marchitas por el dolor. Él sentía cada mirada como dagas en su pecho, recordándole que había actuado por egoísmo, que su familia había padecido a causa de sus decisiones. Sofía, gritó una vez más, sintiendo que las lágrimas llenaban sus ojos. La desesperación lo invadía, cada vez más fuerte, como olas que arrollaban su voluntad. ¿Por qué la necesitas, Javier?, inquirió la bruja, ahora más cercana, sonriendo con una malicia que retorcía su estómago. Ella jamás será libre de este lugar. Al igual que tú, es un juguete de tus propias sombras. Con cada palabra de la bruja, los rostros de sus seres queridos se distorsionaban más, como si la desesperación se tradujera en un agonizante grito silencioso. Javier se concentró, sintiendo el medallón casi arder entre sus dedos. Una luz cálida emanaba desde él, y, a medida que brillaba más, los gritos se hicieron más distantes. Una visión lo golpeó. La historia de la maldición, aquel secreto familiar que había creído enterrado. Recordó a su abuela hablando de la noche de las sombras, cuando su familia había hecho un pacto para obtener poder, pero a un costo terrible, la devoción eterna a esos seres oscuros. No, gritó con rabia. Soy más que eso. No seré parte de su legado de tristeza. La bruja hizo un gesto y las sombras comenzaron a agitarse violentamente, como si se retorcieran ante su resistencia. Ella se acercó, su risa ahora un grito agudo que desgarraba el aire. No serás libre. Nadie lo es, exclamó, mientras Javier luchaba por sostener el medallón. Los recuerdos inundaron su mente, cada momento vivido, cada error, cada lazo roto. Supo lo que debía hacer. Si esto es un legado, lo romperé, declaró, con una determinación feroz. La historia no se repite. Con un grito que resonó como un trueno, levantó el medallón al cielo, dejando que la luz envolviera su ser. Las sombras se congelaron, y el tiempo pareció detenerse mientras la energía del medallón emitía un pulso fuerte y vibrante.
Las figuras distorsionadas saltaron atrás, gritando en un terror que hacía eco de su pasto. La bruja, ahora pálida y temblorosa, fue presa del pánico. No, esto no puede ser, jadeó, su rostro desvaneciéndose por un instante, pero en el caos de luz, Javier vio la figura de Sofía emerger entre las sombras. Era real, o quizás era solo una ilusión. Su rostro pálido reflejaba el miedo, pero también un destello de esperanza. Javier dijo, su voz suave, pero resonante, y a la vez grave. Ayúdame. El tiempo volvió a fluir y el medallón parecía fundirse con su alma. La bruja levantó un brazo, gritando palabras indescifrables, pero Javier no podía detenerse. Tenía que salvarla, caiga quien caiga. El medallón brilló más que nunca, iluminando cada rincón, desmantelando las sombras que la mantenían cautiva. En aquel momento de luz, una revelación lo golpeó. La conexión de su familia con aquel pacto oscuro lo invitaba también a él a sacrificar no solo su vida, sino su propia libertad por salvar a Sofía. La bruja se lanzó a la defensa, pero su voz se desvanecía en el estruendo del poder que emanaba el medallón. Javier temía que la elección cara a cara con la verdad lo llevaría a perderlo todo. Cuando la luz alcanzó su clímax, el suelo comenzó a abrirse nuevamente, pero no hacia una grieta de horror, sino hacia una salida. ¿Podría elegir ser diferente? ¿Podía realmente romper la maldición? Mientras la luz lo envolvía, un grito desgarrador rompió el aire, y la oscuridad se disolvía ante él. Sofía extendió su mano, pero el abismo se agitaba. Javier no sabía si era el sacrificio el que necesitaba hacer, o si sería la libertad lo que tendría que pagar. Un nuevo grito, más potente, resonó desde el fondo. ¿Era la voz de su hermano o el eco de su propia decisión? El caos lo consumía, y sus latidos retumbaban como un tambor de guerra dentro de su pecho. La elección estaba más cerca que nunca, y cada segundo se sentía como un apocalipsis en su alma. ¿Cuánto estaría dispuesto a sacrificar para salvar lo que amaba? Javier sintió que todo se tambaleaba a su alrededor. La luz del medallón pulsaba intensamente, iluminando el sombrío abismo que lo rodeaba. Cada latido de su corazón resonaba con fuerza, transmitiendo a su mente la urgencia de la situación. No solo su vida dependía de ello, sino también la de Sofía, su hermana adorada. El eco de su grito resonando en su mente lo empujaba hacia adelante. Debía enfrentar su destino, romper el ciclo que lo había arrastrado a este horror. Con un gesto decidido, Javier levantó el medallón hacia la bruja. Su luz se intensificó, disolviendo las sombras que parecían atraparlo, revelando la verdad que había temido tanto tiempo. Ya no más, gritó, su voz reverberando en la niebla. Las sombras comenzaron a retroceder, tomando forma de rostros familiares que, en lugar de aterrizarlo, le brindaron claridad. ¿Sabes lo que haces?, retumbó la voz de la bruja, llena de furia y miedo. Su figura se oscureció, como si desapareciera ante el poder del medallón. Javier respiró hondo. No estoy aquí para buscar poder. Estoy aquí para romper con el pasado, para liberar a Sofía y a todos los que han sido atrapados en esta maldición. Tu poder se basa en el miedo, y hoy me niego a ser parte de él. Las sombras, al verse desafortunadas, comenzaron a temblar, desvaneciéndose en la luz que emanaba del medallón. Un brillo dorado encontró su camino hacia la imagen de su hermana. El rostro de Sofía, antes angustiado, ahora mostraba un flaseo de esperanza. Javier, ven a mí. Tengo fe en ti. La bruja, furiosa, dio un paso adelante, llenando el aire con su fría risa. No puedes romper lo que ha sido tejido durante siglos. La sangre llama, y siempre será así. Javier, en ese instante, comprendió que la sangre no solo simbolizaba la maldición, sino también el amor que sentía por su familia. No cederé, dijo, firme. La verdadera fuerza proviene de la unión, no del miedo. Tu poder es una ilusión que ha mantenido a mi familia atrapada. Hoy, no solo lucho por Sofía, lucho por todos. El medallón brilló intensamente y, con ello, una oleada de luz recorrió el abismo, envolviendo a Javier y a la bruja en su resplandor. Las sombras comenzaron a desgajarse, y la figura de Sofía se fue acercando, con cada segundo, empujando a la bruja de regreso. No. Gritó la bruja, sus manos chocando con la luz mientras su rostro se contraía en horror.
Pero Javier, con su mente clara y su corazón lleno de amor, avanzó un paso hacia Sofía. Ven, Sofía. Eres libre. La luz rodeó a su hermana, envolviéndola en destellos dorados. Las sombras se desvanecían, y el grito de la bruja se perdía en el aire, mientras el medallón ardía con la pureza de su elección. Finalmente, Javier extendió la mano, alcanzando a Sofía, sus dedos tocando los de ella. La conexión fue mística, como si las energías de sus almas se entrelazaran. En un instante, la oscuridad se rompió, y una explosión de luz los envuelta, arrojando a la bruja a las profundidades del abismo. La luz creció tan abruptamente que llenó todo el lugar. La atmósfera se volvió ligera, y una brisa cálida y amable pareció envolverlos en un abrazo sincero. Cuando todo quedó en silencio, Javier y Sofía se miraron, sus corazones redimidos. La bruja ya no era más que un eco olvidado, y el ciclo maldito que había atormentado a su familia, finalmente, había sido roto. Lo lograste, susurró Sofía, las lágrimas de alivio brotando de sus ojos. Siempre creí en ti. El peso del pasado comenzó a desvanecerse, dejando espacio solo para la esperanza y un futuro mejor. Javier la abrazó, sintiendo que todo el dolor, el miedo y la culpa se desvanecían en la calidez de su presencia. Nunca más viviré en el miedo. Somos más fuertes juntos. Este es un nuevo comienzo. Juntos, dejaron atrás las sombras que habían intentado atraparlos. Recobraron la luz del día, el sol brillando con fuerza sobre ellos, prometiendo un futuro donde los secretos oscuros no tendrían poder. La vida los volvería a hilar, pero esta vez, en un sendero de amor y fortaleza. La historia que habían conocido se convertía en leyenda, y cada latido de sus corazones resonaría con la verdad. La luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. No olvides, esto no termina aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ti. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saberlo todo. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. El poder de la comunidad está en tus manos. No esperes ni un segundo más.